Entonces, cuando hablamos de la división en sus distintos periodos, mencionamos a la época arcaica, a la época clásica y a la época posclásica. Esto es Roma en función a sus fuentes del derecho, en función a su vida jurídica. Y cuando mencionamos a la división de Roma, según su organización política, tenemos que pensar en que nace como monarquía, se transforma en república y cae como imperio. Esa es la clasificación que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener muy presente. Buenos Aires. Ahora, cuando hablamos de fuentes del derecho romano, el PPT habla sobre los reyes romanos y voy a hablar antes de ellos, antes de entrar en las fuentes. Como les mencionaba recién, Roma nace como una monarquía en el 753 a.C. Y la monarquía es una forma de organización política de una ciudad o de una civilización en la cual existe una cabeza. La cabeza de esa organización generalmente es denominada rey. Hasta hoy existe esa figura, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a los países europeos, vamos a ver que España, el Reino Unido, que es Inglaterra, Holanda, Países Bajos, ¿verdad? Tienen monarquía, tienen todavía esta figura, si bien es prácticamente testimonial o más que nada representativa, existen todavía hasta nuestros días, ¿verdad? Esto o esta forma de organización fue con la que inició Roma existiendo, ¿verdad? Y el primer rey fue Rómulo. Y acá yo les sugiero que memoricen esto, ¿verdad? Porque la profesora suele preguntar cuál fue el primer rey o cuál fue el último, ¿verdad? Rey de Roma. Entonces está bueno que puedan memorizar a los 7 reyes romanos, porque existieron 7 reyes romanos. Y los voy a citar, lo que están viendo en pantalla. Rómulo, que fue el primero, porque él le mata a su hermano, ¿verdad? Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. En este mismo orden se sucedieron los 7 reyes romanos. Arrancamos con Rómulo y terminamos con Tarquino el Soberbio. Entonces, les sugiero que memoricen esto, ¿verdad? Es importante para que lo tengan en cuenta a la hora del examen, porque la profesora suele preguntar, ¿el primero o el último? Suele preguntar de los reyes romanos y tenemos que saber distinguir quién fue el primero y quién fue el último. Y si saben los 7, mejor todavía, ¿verdad? Ahora bien, volviendo otra vez al punto número 3 del programa, eh, mencionamos a las fuentes del derecho romano. ¿Qué quiere decir eso? Pero antes de entrar en la monarquía vamos a hablar de un aspecto general, ¿verdad? Durante toda la vida de Roma podemos clasificar a las fuentes del derecho romano de dos maneras distintas, ¿verdad? Están las fuentes de producción formales, ¿verdad? Que es todo aquello, dice, por donde el derecho surge. Está la costumbre, por ejemplo, que es la fuente no escrita. Llamamos también a eso derecho consuetudinario. Y las fuentes escritas, ¿verdad? Entonces, Roma durante toda su vida se rigió por estas dos macro fuentes del derecho. Una de ellas es la costumbre y la otra es la ley escrita, ¿verdad? Eso es en general, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, es nuestra conducta generalmente la que va a ser necesaria la existencia de una norma escrita. Porque nosotros nos tenemos que preguntar, ¿por qué está prohibido matar? ¿Por qué está prohibido robar? Y será porque alguien en algún momento o se empezó a abusar de esta figura del homicidio o se empezó a abusar de esta figura del robo, entonces a alguien se le ocurrió, prohibámoslo, está afectando al orden social. Entonces nace la norma escrita a partir de una costumbre que ellos consideraron perjudicial para la sociedad. Esa es la lógica que sigue Roma, que hasta hoy se da, ¿verdad? Si hay un hecho que perjudica o pone en riesgo el orden social, ¿qué hacen los legisladores o qué deberían hacer? Es emitir una ley la cual vaya a regular esa conducta ilícita o que consideran perjudicial para el orden social. Lo mismo hacían los grandes juristas romanos. Veían un hecho y lo regulaban. O sea, a partir de la costumbre nacía la norma escrita. Esa es la lógica en cuanto a las fuentes del derecho romano. Las primeras, como decía yo,
son las fuentes de producción formales, ¿verdad? Está la costumbre y las otras son las fuentes de producción escritas, ¿verdad? Cuando hablamos de la costumbre, hablamos del derecho consuetudinario. Y cuando hablamos de leyes escritas, todo lo que está plasmado, no solamente en papel, sino también en tablas, en realidad, porque antes el papel como tal era un privilegio prácticamente de tenerlo, ¿verdad? Se usaban tablas, generalmente de cera, ¿verdad? Para poder escribir. Hablamos de las leyes comiciales, hablamos de los plebiscitos, hablamos de los edictos, hablamos de los senado consultos, hablamos de las constituciones imperiales. Y seguramente estos términos ya son medio familiares, pero no sabemos muy bien en dónde están ubicados. Conforme vayamos desarrollando, van a ver que cada uno tiene su momento y cada uno rigió en una época determinada, ¿verdad? Pero vamos a seguir avanzando. Bueno, y como les mencionaba recién, estas fuentes del derecho formales y escritas, ¿verdad? Van a ir cambiando según qué época, ¿verdad? Dice, la tradición y la costumbre son las principales. Y cuando nosotros hablamos de la tradición o de la costumbre del derecho consuetudinario, ¿quiénes eran los encargados de juzgar a las conductas consuetudinarias? Y generalmente eran los pontífices, ¿verdad? Los pontífices eran encargados de juzgar estas costumbres o estas conductas humanas que ellos consideraban correctas o incorrectas, ¿verdad? Eso en cuanto a el derecho no escrito, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de la ley de las 12 tablas, esto tenemos que saber sí o sí, durante toda la carrera luego, ¿verdad? Y esta es una pregunta de examen oral Salvatore. ¿Cuál es la primera fuente de derecho escrita en Roma? Es la ley de las 12 tablas. Esto tenemos que saber, pero no hay forma que no podamos saber esto. Esto es obligatorio saber. Primera fuente de derecho escrito o primera fuente escrita del derecho en Roma es la ley de las 12 tablas, ¿verdad? Que fue redactada por los decémiros, que vamos a ver después quiénes fueron, ¿verdad? Después también tenemos a otra fuente de derecho escrita, que son los plebiscitos, ¿verdad? Plebiscito deriva de la palabra o tiene relación con la palabra plebeyos, que vamos a ver quiénes los que eran los plebeyos, ¿verdad? Después estaban las leyes también que fueron aprobadas en los comicios. Todas estas, como estamos viendo, son fuentes del derecho. O sea, a partir de la costumbre, que es una fuente de derecho no escrita, nacía la norma. A partir de la ley de las 12 tablas, que sí es una fuente de derecho escrita, se dictaba derecho. A partir de los plebiscitos, que son normas de derecho escrita, lo mismo, ¿verdad? A partir de los edictos, por ejemplo, de los magistrados, también, ¿verdad? A través de los senados consultos, lo mismo. O sea, todas son fuentes del derecho. Es lo mismo que nosotros decimos ahora, ¿verdad? ¿Cuál es fuente del derecho hoy? Y hoy la fuente del derecho principal es nuestro poder legislativo, ¿verdad? Porque a partir de ahí se dictan las normas que van a ser de carácter general, ¿verdad? También podemos decir que la sentencia del juez podría ser, por ejemplo, hoy en día una fuente del derecho, ¿verdad? Porque tenemos ciertos hechos que no están previstos en la ley que el juez está obligado a resolver. Eso es lo que se llama laguna del derecho, ¿verdad? Tenemos precedentes que se dictan por magistrados, ¿verdad? Sobre cosas que no están previstas en la norma. Entonces, eso también hoy en día forma fuente del derecho. Lo mismo aplicaba en Roma. Había nomás distintas fuentes del derecho. De distintos lugares nacía la norma. Eso es lo que estoy tratando de mencionar. Señora. Según vos, la fuente de derecho en esa época eran el Paz y el MOS. Y no escuché todavía, por lo menos escuché que mencionaste el MOS, pero no el FAS. Sí, Ah, estoy diciendo general, todavía no me estoy situando en la monarquía, ni en la república, ni en el imperio. Estoy hablando en general durante toda la vida de Roma, cuáles fueron distintas fuentes del derecho. Pero me das el pie para entrar ahí y te agradezco por hacer la observación. Como mencionaba anteriormente, Roma nace como monarquía, ¿verdad? Y durante esta época, Roma tuvo dos fuentes principales del derecho. Lo que pasa es que el FAS y el MOS están en la última parte, creo que es el último punto del programa, pero lo voy a mencionar, no hay ningún problema. A Roma, en este momento de su historia, cuando nacía, ¿verdad?
tuvo dos fuentes principales del derecho, así como decía el compañero, el fas y el mos. El mos era el mores maiorum, o lo que mencioné yo, derecho consuetudinario, es lo mismo. El fas era el derecho divino. Era el derecho divino que era revelado a los pontífices y eran ellos los encargados de interpretar la norma, ¿verdad? Entonces, esas eran las dos principales fuentes del derecho durante la monarquía, ¿verdad? Lo que yo mencionaba anteriormente son todas fuentes del derecho durante la vida o la existencia del Imperio Romano de Occidente. Porque también tenemos que tener en cuenta que Roma después se divide en dos y está el Imperio Romano de Oriente, que es otra historia. Nosotros hoy con Romano 1 y con Romano 2, diría, le vamos a mirar al Imperio Romano de Occidente. Ahí nos vamos a centrar. Esta es la parte que vamos a desarrollar. Entonces, siguiendo con la línea, porque voy a tratar de ser medio rígido con la línea de desarrollo del programa. En el punto 4 nos habla del populus romano, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el populus romano? Dijimos que Roma nace como monarquía, ¿verdad? Y Roma, como monarquía, tenía una cierta estructura social, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, están, no sé, los políticos, los religiosos, los futbolistas, los ciudadanos de a pie, los médicos, no sé, los indígenas, ¿verdad? O los aborígenes, los menonitas. Hoy hay una cierta también clasificación social, ¿verdad? En Roma también funcionaba así, ¿verdad? Y cuando nosotros nos referimos en Roma al conjunto de ciudadanos, y atención, acá viene la primera observación, ser ciudadano en Roma era un derecho, no todos eran ciudadanos en Roma, no por habitar suelo romano vos eras ciudadano, no funcionaba de esa manera, no es como hoy que si vos nacés en Paraguay sos paraguayo, no funciona, la lógica o la dinámica en el derecho romano no era esa. Entonces, cuando yo me refiero a ciudadanos romanos, me estoy refiriendo a los cives, ¿verdad? Ellos constituyen el pueblo romano. Y cuando yo hablo de pueblo romano, hablo de populus. Ellos son los que conforman esa masa de ciudadanos libres, ¿verdad? Y hay que entender, como mencionaba yo hace un momento atrás, que la libertad era una condición en Roma, ¿verdad? Acá está la definición de derecho. Jamás pasé mi PPT. Entonces, esta es la definición de derecho. Voy a ir pasando más porque esto ya desarrollé todo, ¿verdad? La libertad en Roma era una condición, no era algo inherente al ser humano. Hoy, ¿verdad? Edad contemporánea, todo ser humano que nace es libre, por lo menos se presume eso. En Roma no. En Roma esa no era una presunción. La libertad era un derecho que tenías bajo ciertas condiciones. Entonces, continuando y mirándole al populus romano, a esa estructura, ¿verdad?, de la sociedad romana, vamos a empezar o vamos a mencionar ya en el punto 5 que así como nosotros, ellos vivían en casas también, ¿verdad? Y a esas casas a ellos le denominaban domus, ¿verdad? Y la casa en un sentido físico era denominado domus, ¿verdad? Y estaba sometida a la potestad de un jefe, ¿verdad? En Roma era muy importante la existencia de esta cabeza, diría yo fundamental, ¿verdad? Y a él se le conocía como pater familia. Y no solamente era el padre, no solamente era la cabeza en términos de que era el papá, sino que este pater familia era cabeza religiosa, era cabeza moral, era cabeza administrativa, era el que solucionaba controversias en esa unidad familiar, ¿verdad? El pater familia era una suerte de mini gobernador de ese núcleo familiar. Él tenía potestad, ¿verdad? Era el pater familia. Esta es la figura central de la familia romana, ¿verdad? Y la potestad del pater es dada por el derecho, ¿verdad? Y ahí figura, y ahí nace una de las primeras instituciones que hasta hoy existen, que es la patria potestad, ¿verdad? Viene del pater familia. Sobre él recae este derecho, esta potestad, ¿verdad?, de exigir, por ejemplo, obediencia y respeto sobre quienes están debajo de él, ¿verdad? Pueden ser de sus hijos, de su esposa o de su cónyuge, ¿verdad?, de sus nietos
o todos aquellos que estén bajo su autoridad, a él le deben respeto y obediencia. Él está encargado, él es cabeza de ellos, ¿verdad? Entonces, esta es una figura muy importante. Primer término o segundo término a tener en cuenta. Pater familia es la cabeza de esta unidad familiar, ¿verdad? Y yo a mis compañeros les solía hacer un paralelismo, ¿verdad? Sobre quién lo que es el pater familia. Y si nosotros nos vamos al interior del país, vamos a ver, y quien más, quien menos, ¿verdad? Se habrá ido, va a ver que la mamá vive en un terreno, al lado vive la prima, al lado vive el abuelo, enfrente vive el sobrino y al costado vive el suegro, el yerno, todos viven cerca. Y generalmente todos están bajo la autoridad de alguien, de una suerte de caudillo, vamos a decirle. Eso se da hoy, hago una comparación muy burda para entender qué es lo que es el pater familia, porque lo mismo pasaba en Roma. Las familias estaban todas juntas, no es que hoy por ejemplo, bueno, yo vivo en Fernando de la Mora, mi tía vive en San Lorenzo, mi primo vive en Quindú. Antes no era así. Antes la familia se desarrollaba y crecía en un mismo lugar. No había pues avión, tren ni colectivo. Entonces todos crecían todos juntos y esa familia se iba ampliando. Entonces todos estaban bajo una cabeza, bajo una sola cabeza, por una cuestión de orden. Por eso es importante la figura del pater familia. Por eso insisto mucho en esto. Ok, entonces, entendiendo que él es la cabeza, tenemos que también ver que cabeza de qué él es, de esta unidad familiar. Y cuando nosotros hablamos de unidad familiar, o cuando nosotros hablamos de familia en Roma, podemos hablar de familia en un sentido amplio o en un sentido estricto. El sentido estricto de la familia en Roma es papá, mamá, hijos. Ese es el sentido estricto, bien nuclear, diría yo. Cuando hablo de la familia en sentido amplio, me refiero al tío, el sobrino, el abuelo, el primo, la cuñada, el yerno, la nuera. Todo eso que conforma la familia, ¿verdad? Es una familia extensiva, por así decirlo. A esta familia en un sentido amplio se le llamaba gens. ¿Alguien quiere hablar? Perdón. Se le llamaba gens o gens, como quieran llamarlo. Entonces, la gens era un grupo de familias que estaban bajo un mismo nombre y constituía una gran familia o gens. Gens va a ser el acrónimo, no sé si el acrónimo, ¿verdad? Pero de gentiles, ¿verdad? Lo que conocemos como gentiles, ¿verdad? Dice, pero este grupo decae a fines de la República y ya no se tiene en cuenta por el derecho posterior. Y acá quiero mencionar también otra dinámica, porque no es que Roma funcionó siempre de la misma manera, no. Conforme Roma fue transcurriendo en el tiempo, la organización política, las fuentes del derecho fueron variando, todo se fue modificando, se fue perfeccionando, porque la sociedad se fue complejizando, ¿verdad? Así como nosotros, el ser humano nace en las cavernas y se fue complejizando y hoy tenemos todo casa, auto, o sea, la sociedad en sí se complejizó. En Roma pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? Esta figura de gens, esta figura de familia en sentido amplio, con esta figura se empieza a organizar Roma, ¿verdad? Entonces, este grupo de familias es denominado gens. Ahora, cuando hablamos en un sentido más general, tenemos que referirnos a las tribus, que es lo que mencionaba yo al principio, cuando empezábamos este repaso, ¿verdad? Y Roma estaba compuesta de 3 tribus, ¿verdad? Estaban los Ramnes, los Tisies y los Lúceres, ¿verdad? Eran 3 tribus que estaban más o menos cerca una de otra, geográficamente hablando. Entonces empezaron ellos a convivir, empezaron ellos a construir acuerdos y empezaron a desarrollarse. Entonces, Roma inicialmente, como mencionaba recién, nace como monarquía bajo la constitución de estas 3 tribus. Los Ramnes, los Tisies y los Lúceres, ¿verdad? Entonces es importante mencionar eso. Y por último, no por último, y continuando con esta organización, ¿verdad?, de la sociedad romana, también le tenemos a las curias. ¿Qué son las curias? Es la reunión de 10 gens. O sea, son 10 familias en sentido amplio. Son 10 núcleos familiares grandes que constituyen una curia, ¿verdad?
Esa era más o menos la forma de organización de Roma en ese momento. ¿Por qué son importantes las curias? Porque son las que se van a constituir en las plazas para votar normas, para tratar de resolver problemas que hacen al quehacer de la sociedad romana. Sería similar a como cuando la comisión vecinal de tu barrio, ¿verdad? Se van todos los vecinos a la plaza y discuten todos los problemas que tienen entre los vecinos. Lo mismo eran los comicios curiados que vamos a ver enseguida y a profundidad que era. Señor, señora, Permiso, sí, te sí, escucho, permiso, te escucho, permiso, profe, te un escucho. ratito nomás. Quiero contar algo. De repente hay compañeros que están haciendo preguntas en el chat. Perdón. Yo les aconsejo que activen su micrófono y le hagan la pregunta al profesor porque muchas veces queda en el chat y se sigue explicando. Sí, perdón, yo no leí. Justamente, No, sí, no, por eso sí, justamente, profe, le sí, insto a los sí, compañeros a que activen el micrófono y puedan sí. hacer la pregunta. Bueno, Profe, ¿puedes ir cambiando los PPTs para hilar, por favor, sí, para entender sí, mejor? perdón, sí, voy a cambiar, perdón. Voy a cambiar, disculpame. Es que yo pues, bueno, vamos a quedarnos acá un ratito. Y voy a leer las preguntas. Disculpe que no leí. Dice, buenas tardes. Ok. Mecanismo, PPT. Está bien, buenas tardes. Usted habla una cosa y su lámina. Sí, perdón que no estoy siguiendo Yo estoy siguiendo el programa. ¿Podés repetir, por favor, lo de las tribus? Sí, Roma inicialmente nace por la reunión o por la constitución de estas tres tribus, ¿verdad? Estaban los Ramnes, los Tisies y los Lúceres. Estas eran las tres tribus con las que inicialmente nace Roma, ¿verdad? O Tities también, como quieran llamarlo, los titienses, los Lúceres y los Ramnes también. Dependiendo de si está castellanizado el término, si sigue en latín, pero se entiende que va por ahí la mano, ¿verdad? Importante mencionar esto. El PPT de la profesora sirve, sí, pero tu papá o tu mamá, como quieras, es tu programa. El programa es lo que tienen que seguir. Porque nunca cometan el error de decirle a la docente, profe, este no estaba en tu PPT, porque la profesora ahí mismo te va a echar el aula. Lo que tenés que mirar siempre es tu programa. Si está en tu programa, la profesora tiene la potestad de quitar eso en el examen o de ponerte la pregunta. Pero el PPT es una cuestión de una guía nomás para el estudio. Yo por eso mencioné al principio, voy a usar el programa, el resumen que yo construí de acuerdo al programa y el PPT de la profesora como para ir acompañando. Y voy a tratar de adaptar el PPT a lo que voy diciendo. Eso sí, hago un mea culpa, ¿verdad? Ok, voy a avanzar un poquitito. Esto es lo que mencioné hace rato, las fuentes del derecho romano, ¿verdad? Realmente ya hace un buen rato ya mencioné esto, ¿verdad? La costumbre, ¿verdad? El mores maiorum fue una fuente también del derecho romano. Y acá está el cuadro político de Roma. Acá estaba a punto de llegar. Un ratito le voy a admitir a alguien. Ahí. Profesor, Señora, ¿cómo no? estabas hablando sobre la cabeza que tenía el Pater Family y estabas hablando sobre el sentido amplio y te faltó el sentido estricto. Sí, la familia en sentido estricto, en un sentido nuclear, era el pater, la cónyuge, ¿verdad? Y los hijos. Esa era la familia en un sentido nuclear, en un sentido estricto. La familia en un sentido amplio estaba constituida por todos los demás integrantes, hijos adoptivos, los sobrinos, los primos, los abuelos, o sea, era una gran familia que se iba desarrollando en torno a una misma situación geográfica. Iban creciendo ellos mismos en un mismo lugar, siempre bajo la cabeza de un mismo pater, ¿verdad? Eso es familia en sentido amplio y lo primero que mencioné es la familia en sentido estricto. Bueno, continuando con y les pido que tengan su programa en mano si es que es posible. Con el punto 5 del programa nos pide hablar de las familias, que es lo que mencioné recién, las gens, que es justamente este grupo de familia en un sentido amplio, las tribus que mencionamos hace un momento, que eran los Ramnes, los Tities o los Tisies y los Lúceres, y las curias, que era la reunión
de 10 gens. La reunión de 10 gens conformaba una curia. Entonces, vamos a ver por qué es importante esta figura de la curia, ¿verdad? Tenía una trascendencia. Porque en el punto 6 del programa vamos a hablar de los comicios curiados. Y yo sé que estoy proyectando el cuadro político de Roma y estoy hablando de los comicios puntualmente, ¿verdad? En este momento. A la cabeza, como ya vamos a ver enseguida, estaba el rey o el rex, ¿verdad? Como prefieran llamarle. Bueno, ¿qué era el comicio curiado? Y vamos a separar. Una cosa son los comicios y la curia es otra cosa. O sea, cuando hablamos de comicio, nos estamos refiriendo a una asamblea. Así como mencioné hace un rato, una suerte de comisión vecinal que se reúne ciertos días para tratar temas que hacen a la organización del barrio. Lo mismo pasaba en Roma. Se reunían las curias en la plaza, en el campo de Marte, dice la historia, ¿verdad? Se reunían y trataban temas de importancia para la vida de Roma, ¿verdad? Sancionaban leyes inclusive. Decían quién iba a suceder al rey en caso que él muera, por ejemplo. O sea, decidían cosas muy importantes. O, por ejemplo, decidían temas como el otorgamiento de adopción, por ejemplo, ¿verdad? Todos estos temas importantes se definían o se decidían en los comicios que inicialmente fueron curiados. Y voy a leer esta parte. Dice, los comicios más antiguos, porque son los más antiguos, porque la curia es una forma antigua de organización asamblearia. Entonces, los comicios más antiguos son los comicios curiados. Ya existían en los tiempos de la monarquía, que es donde nosotros estamos ahora. Eran los comicios por curias. Todos los ciudadanos se encontraban reunidos en 3 tribus que nosotros ya mencionamos, que posiblemente correspondían a sectores del territorio de Roma. Claro, venían los ramnes que eran de cierto sector, los tities o los tisies de otro lado y los lúceres, ¿verdad? Se iban reuniendo conforme a una asamblea y iban viendo temas de necesidad, ¿verdad? Cada tribu se componía de 10 grupos llamados curias, por lo que todos los ciudadanos quedaban distribuidos en 30 curias. Claro, porque cada tribu era la reunión de 10 curias, como había 3 tribus, entonces había 30 curias, ¿verdad? Esta era la organización de Roma en cuanto a su estructura como sociedad, ¿verdad? Y reitero, para cerrar la idea, tenemos a la familia, que es la unidad nuclear. Tenemos a la gens, que es esta familia en un sentido amplio de la palabra. Tenemos a las tribus, que son justamente eso, ¿verdad? Son estas civilizaciones que se conformaron en torno a la península itálica, que eran los ramnes, los tisies y los lúceres. Y le tenemos a las curias, que era esta reunión de 10 gens, que ¿por qué eran relevantes? Porque se reunían en comicios para tratar temas de interés al quehacer político y social de Roma. Entonces, eso es lo que quería mencionar al respecto, cerrando el punto 6. Ahora, pasando al punto número 7 del programa, le tenemos al rex. ¿Quién era el rex o el rey? Él era la cabeza, ¿verdad? Inicialmente, como vimos, los 7 reyes romanos, ¿verdad? Arrancamos con Rómulo, ¿verdad? Y cerramos con Tarquino el Soberbio. A él se lo expulsa de Roma. Vamos a ver ya enseguida por qué, ¿verdad? Entonces el rey era esta cabeza unitaria que tenía poderes, realmente tenía pleno poder, ¿verdad? Tenía poderes militares, tenía poderes administrativos, tenía poderes civiles, jurisdiccionales, religiosos. O sea, el tipo, a la mañana, el tipo sentenciaba gente a muerte. A la tarde escribía leyes. A la noche organizaba el ejército, ¿verdad? Al día siguiente organizaba la ciudad, las finanzas públicas. O sea, el tipo era la cabeza de todo. Él estaba al mando de absolutamente todo. Concentraba todo el poder. Todas las tareas de relevancia las llevaba a cabo él. El cargo era vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Así como los papas de hoy. El papa es papa hasta que se muere. El rey es rey hasta que se muere o hasta que abdica. Entonces lo mismo ocurría también en Roma, ¿verdad? El cargo era vitalicio. Por lo cual, dice, cuando fallecía tomaba el cargo, ¿quién? Vamos a ver enseguida la figura, el Senado. El Senado tomaba el cargo por ese espacio de tiempo en el cual el rey, o no había rey, ¿verdad? Porque el rey estaba muerto. Entonces, a este espacio de tiempo en el cual se producía, o el cual se producía
cuando moría el rey y tomaba el poder el Senado de manera temporal, se le denominaba interregno, ¿verdad? Este espacio de tiempo. No había pues una cabeza, no había un rex. Entonces ese era un interregno. De ahí el Senado tomaba el ejercicio del poder. ¿Y cómo lo hacían? ¿Qué dinámica usaban? Empezaban, o el poder era ejercido inicialmente por el senador más viejo, por 5 días. Y a esta figura, a este ejercicio del poder provisional por 5 días, se le llamaba interrex. A esta persona, a este sujeto, este senador romano que ejercía ese poder provisional por 5 días, se le llamaba interrex. ¿Cómo se elegía al rey? El tipo se murió. Estaban los senadores tomando el poder provisional. Teníamos que elegir otro rey, señores. Ese era el problema. Entonces, ¿qué pasaba? Se reunían en los comicios, justamente, en los comicios curiados, ¿verdad? Y ahí discutían quién iba a ser el rey. Y era el interrex, o bajo su poder, que se iban proponiendo nombres. Señor, señora. O creo que escribieron algo en el chat y yo no leí. Interrino, interregnum. Sí, interino es una palabra castellana y el interregnum es la palabra latina, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, entonces, bajo esta circunstancia, murió el rey, el Senado toma el poder a través de cada uno de los senadores que van a ser denominados interrex por ese espacio de tiempo de 5 días al cual se denomina interregno. Y ahí se va a reunir el comicio curiado a definir quién va a ser el próximo rey, ¿verdad? Generalmente el rey ya dejaba luego a alguien por detrás de él. Él ya decía en su testamento, bueno, a mi muerte que el rey sea junior, ¿verdad? Entonces ya dejaba ya a alguien ahí, ¿verdad? Y eso se discutía en los comicios curiados, ¿verdad? Y se hacía una votación. Entonces, una vez que se aprobaba eso en los comicios, el Senado refrendaba esa decisión. El Senado le daba el ok. Y a ese ok que daba el Senado, a esa autorización, a esa aprobación que daba el Senado, se le llamaba autoritas. Entonces, todo lo que se definía en los comicios curiados, el Senado tenía que dar su ok, tenía que dar su aprobación. A esa aprobación se le llamaba autoritas. Y esa autoritas la ejercía el Senado. Entonces ahora me dan pie para entrar en el punto número 8, que es el Senado. El Senado existe o va a existir durante las 3 épocas de Roma. Y cuando me refiero a las 3 épocas me refiero a la vida política de Roma como ciudad-estado. O sea, el Senado existió en la monarquía, existió en la república y va a existir en el imperio también. Y fue modificando sus atribuciones, sus funciones, incluso su cantidad. Llegaron a ser hasta 900 en la época de la República. O sea, eran muchísimos. En una época eran pocos. O sea, el Senado siempre existió, pero fue variando su conformación. Generalmente, y acá en el resumen yo cometí una imprecisión, pero no está mal, pero es impreciso lo que yo anoté en el resumen. El Senado inicialmente estaba constituido por los ciudadanos originarios naturalmente de las tribus y por los ciudadanos más viejos, ¿verdad? Los senex se les llamaba, ¿verdad? Eran los más longevos. A ellos se les reconocía una suerte de sabiduría especial, ¿verdad? Y a ellos, como eran descendientes de estas 3 tribus iniciales que conformaron Roma, se les denominaba patres, a esta gente más vieja que fungía de senador, ¿verdad? En la época monárquica, el Senado tenía poder, sí, pero realmente donde residía el poder era en el rey. Él era el que tenía el poder influyente, él tenía la potestas y él tenía el imperio, ¿verdad? El Senado era un órgano consultivo, el Senado era un órgano que daba su aprobación al dictamen de ciertas leyes, sí, daba consejos que se llamaban Senado Consultos o daba opiniones que se llamaban Senado Consultos, sí lo hacían, ¿verdad? Definían quiénes iban a ser los reyes, ¿verdad? También así como vimos recién, o por ejemplo rechazaban o admitían nuevos cultos, ¿verdad? O sea, nuevas confesiones religiosas, porque hay que recordar que Roma nace
y gran parte de su vida también es politeísta. O sea, Roma adopta, por así decirlo, para no decir que copia, ¿verdad? Porque hizo un copiar-pegar realmente Roma de toda la mitología griega, ¿verdad? Algunos de ustedes seguro que saben lo que es mitología griega, conocen mitología griega, y los romanos, ¿qué hicieron? Tomaron a todos esos dioses y le cambiaron el nombre. Eso no hicieron, no se esforzaron mucho, ¿verdad? Lo mismo hicieron, y quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Para entender un poco eso. Señora, ¿alguien quiere preguntar algo? Senado de 100 a 400, sí. Asimismo, según qué bibliografía consultes, en la época monárquica llegaban a ser 100, llegaban a ser 200, en la república llegaban a ser 900, incluso 1000, así como dice Marta. O sea, fue variando. No es muy importante saber cuántos eran. Lo que sí es importante saber es que esto fue variando. Las atribuciones es lo que es importante mencionar, ¿verdad? Y así como mencionaba al inicio, ¿verdad? El Senado en la época monárquica no tenía el poder absoluto. El rey era el que tenía el poder absoluto. ¿Y quiénes eran inicialmente los senadores o los senex? Eran los ciudadanos originarios de las tres tribus, eran los más viejos, por así decirlo, los más sabios. Antes la edad se relacionaba con sabiduría, ¿verdad? Y ellos, como les dije recién, ¿verdad? Elegían reyes, admitían nuevos cultos, porque Roma era, como les mencioné recién, politeísta, ¿verdad? Entonces, esa era a grandes rasgos, o esa era la función del Senado a grandes rasgos, ¿verdad? Después, en el punto 9 del programa, y quiero parar, me van siguiendo en el desarrollo, ¿verdad? No, o hay algo en lo que no estoy diciendo claro. No, profe, excelente hasta ahora. Bueno, vamos ahora a la milicia. Y importante, todo es importante, parece, ¿verdad? Es trascendente mencionar que Roma es una civilización guerrera. Roma se expandió en base a las guerras, en base a la conquista, ¿verdad? Esa fue su principal arma de poder, la milicia. Este es un cuerpo militar, ¿verdad? Y todo ciudadano romano era soldado. Importante. Nosotros decíamos al principio, no todos los habitantes de Roma eran ciudadanos. Ser ciudadano en Roma es un derecho. No es por la sola condición de nacer en Roma que sos ciudadano. No. Tenés que tener el derecho de ser romano. Y si eras ciudadano romano, eras soldado. ¿Y cómo se componía? Esto sí es importante saber. ¿Cómo se componía este ejército primitivo? Porque estamos hablando de la época de la monarquía, ¿verdad? Y acá teníamos que decir que cada tribu ponía 100 hombres de infantería y 10 hombres de a caballo. Entonces se puede decir que Roma estaba compuesto por esta fuerza militar, ¿verdad? ¿Y cómo se denominaba el derecho a estar en la milicia? Ius militum. Ius significa derecho. Ius es un término latino que después se va a mutar en la palabra o en el término latino directum. Ambos significan derecho. Ius es el concepto inicial del derecho que luego va a ser directum, que hoy conocemos como derecho. Entonces, el ius es el derecho a ser militar, el ius militum. ¿Quién tenía el derecho a ser militar? Todo ciudadano romano. Bueno, entonces esa era la milicia en Roma. Ahora, pasando al punto 10, vamos a ver a las clases sociales. O sea, así como acá hoy hay pobres, ricos, ¿verdad? Indigentes, en Roma también existían clases sociales. Y el fundamento para la clasificación o para la disgregación de las clases sociales en Roma, inicialmente, porque esto también fue variando, fue el origen. Los que descendían de las tribus originarias, de estas tres tribus, los Ramnes, los Tities o Tisies y Lúceres, los descendientes directos de ellos eran llamados patricios. ¿Por qué? Porque eran hijos de los patres. ¿Quién eran los patres? Los originarios de Roma. Entonces, ellos eran los patricios, todos los originarios de la zona, por así decirlo. Y como Roma se fue expandiendo, Roma fue creciendo como sociedad. Y voy a mover mi PPT porque jamás moví mi PPT.
Un ratito. Acá. Ahí me voy a poner. Como Roma fue creciendo, Roma pues se fue expandiendo, fue creciendo, fue tomando tierras, ¿verdad? Geográficamente fue creciendo. Empezó a venir gente de otra civilización. Venía la gente de otro lado y se quedaba en Roma, porque en Roma había comercio, había protección, Roma era grande, se iba consolidando, entonces la gente quería venir a Roma. Es algo similar a lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Toda la gente quiere irse a Estados Unidos para trabajar, para tener plata. Lo mismo pasaba en Roma. Entonces toda esa gente que llegó después, se incorporó después a Roma, se le denominó plebeyo, o eran los plebeyos. Ellos no eran originarios de Roma. Y luego le tenemos a los clientes. ¿Quién eran los clientes? Era una especie de criadito del patricio. Era un plebeyo que era una especie de criado del patricio. Y esta figura lamentablemente hasta hoy existe, ¿verdad? Quien más, quien menos trae gente del interior para que le cuide a su hijo, para que le limpie su casa. Bueno, lo mismo pasaba en Roma, ¿verdad? El patricio cría o adopta de cierta manera, protege a un plebeyo y a él se le denomina cliente. El cliente que le tiene que servir, atender, apoyar, acompañar ahí al patricio en todo lo que él hace, ¿verdad? Y después le tenemos al esclavo. Este sí que no era lo considerado ni persona. Él era una cosa más luego, no tenía derechos. Él era considerado patrimonio. Por ejemplo, en Roma vamos a ver figuras como la reivindicación o como la emancipatio o como la iniurecesio, que vamos a ver más unidades más adelante. ¿Qué significa eso? Yo vendía un terreno, ¿verdad? Mediante una emancipatio, por ejemplo, y en el terreno había esclavos. Entonces el esclavo era parte del terreno. O sea, el esclavo era considerado una cosa, un patrimonio del patricio, ¿verdad? En ese momento. El esclavo no tenía derechos. Justamente él no tenía el derecho más importante en Roma en este momento, es el de la libertad. Este es el derecho supremo. El derecho a la libertad era el primer derecho importante, fundamental en Roma. Estos esclavos no tenían ese derecho. Entonces, volviendo a los patricios, ellos estaban compuestos, dice, por los descendientes de las curias primitivas, ¿verdad? Justamente el nombre de patricio deriva de pater, ¿verdad? En referencia a los patres fundadores, ¿verdad? Los patres conformadores de esa Roma antigua, ¿verdad? Eran ricos, eran de clase menesterosa, o sea, gente trabajadora, eran terratenientes, eran conquistadores, era la, por así decirlo, la alta sociedad, ¿verdad? Eran los patricios. Luego, como mencioné recién, y ellos, no me quiero ir sin esto, no quiero pasar sin esto. Ellos eran los que tenían todos los derechos. Ellos tenían los derechos, porque en Roma había derechos públicos y habían derechos privados. Ellos tenían todos los derechos, tanto públicos y privados. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque vamos a ver que los plebeyos y los patricios empiezan a moquetear después, porque los plebeyos no tenían nada y los patricios tenían todo. Entonces se empezaron a pelear entre ellos. Vamos a ver eso en la otra unidad. Entonces, ellos eran los patricios, los descendientes de los patres, los que tenían todos los derechos. Y los plebeyos eran la gente que llegó después, ¿verdad? No eran originarios. Carecían de derechos públicos, no tenían derechos políticos, tampoco no tenían derechos religiosos. O sea, era la gente que no tenía los derechos, ¿verdad? No tenía muchas atribuciones, pero estaban en Roma. ¿A qué se dedicaban principalmente? A comerciar. Eran comerciantes más que nada, ¿verdad? Hacían trabajos. Era el jardinero, era el que te construía tu casa, era el que te limpiaba tu casa, el que le cuidaba a tus animales. Ese era el plebeyo, ¿verdad? El que trabajaba, el que vendía mercadería, él era el plebeyo. El cliente que ya mencioné, que es una especie de criado de un patricio, ¿verdad? Proviene de una clase plebeya, es un ciudadano de segunda clase, por así decirlo. Y el esclavo, que era el que no gozaba de la libertad, ¿verdad? Era un sirviente, ¿verdad? Generalmente o hay una forma por excelencia por la cual uno cae en esclavitud, ¿verdad? Que era por caer prisionero, por ejemplo, ¿verdad? Era una forma de caer en esclavitud. O ser hijo de una esclava. Se seguía la suerte del vientre de la madre, decían los romanos, ¿verdad? Si la mamá era esclava, el hijo también iba a ser esclavo. No tenían, como les digo, derechos, no eran personas libres. Por lo tanto, no podían actuar en la vida jurídica de Roma.
¿Podían ser libres? Sí, podían ser libres. Más adelante vamos a ver que existe una figura que se llama manumisión. Manumitir es darle la condición de libertad a un esclavo. Eso es manumitir. Eso vamos a ver más adelante cómo hacía un esclavo para ser libre. Se lo manumitía. Y pasando al último punto de la lección de esta unidad 1, como mencionó hace rato el compañero, ¿verdad? Vamos a ver a las dos principales fuentes del derecho en la época monárquica. Le tenemos al fas, que era el derecho divino, era la norma religiosa, ¿verdad? Antes, y acá ya empieza una parte jurídica que es importante mencionar. Antes el derecho y la religión estaban vinculados. Hay una pregunta que no es solamente del derecho romano. ¿Qué existió antes? ¿La moral o la religión? ¿La moral deriva de la religión o la religión deriva de la moral? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Que es para otro momento. Pero en Roma, el derecho y la religión estaban pegados. O sea, la religión dictaba el derecho. Ahí estaba relacionada la norma muy, muy de cerca. Después vamos a ver que en la época republicana esto se separa. Pero inicialmente el derecho nace siendo o teniendo, mejor dicho, un carácter religioso, ¿verdad? Y después le tenemos a la segunda fuente de derecho en la época monárquica, perdón, es el mos, ¿verdad? Es el derecho consuetudinario, el derecho de costumbre, o sea, la repetición de conductas, ¿verdad? Por parte de la sociedad es creadora de derechos, ¿verdad? Voy a mover mi pipete porque jamás moví mi pipete. Bueno, y para cerrar estos conceptos importantes de esta primera unidad, el ius, como yo mencionaba, ¿verdad? Es lo justo, dice, es lo que se conforma al jus, ¿verdad? La justicia era el efecto del derecho y así lo señalan las instituciones y el digesto. El digesto, vamos a ver más adelante, era un documento o era parte del corpus iuris civilis, ¿verdad? Al digesto también se le llamaba pandecta. Era una especie de obra o una especie de compilación de obras jurídicas, ¿verdad? Obras jurídicas de juristas, ¿verdad? Eso eran los digestos. Era una especie de libro de derecho elaborado por conocedores del derecho, ¿verdad? Porque el ius es lo que establece lo que es la justicia, ¿verdad? ¿Y qué es la justicia? Y este concepto tiene que saber también, así como tiene que saber cuál es la primera fuente de derecho escrita, que es la ley de la 12 tabla. Este concepto es más importante aún. La justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Esa es la, según creo que esto decía Ulpiano, ¿verdad? Ese es el concepto de ius, ¿verdad? Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Cada uno tendrá hay miles de conceptos de justicia, ¿verdad? Se van a dar cuenta que esto no es lo más real, es un concepto muy surrealista, muy fantástico, pero concepto al fin. Como dijimos, el fas era una fuente de derecho divina, ¿verdad? Era interpretada siempre por el pontífice. Él era la cabeza religiosa encargada de interpretar y de aplicar esta norma. Y el mos es la costumbre, el estilo de vida romano que genera derecho, es fuente generadora de derecho. Con eso cerramos el desarrollo de la unidad